Estimadas alumnas y estimados alumnos, es un gusto estar con ustedes una vez más en esta sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria. Soy el maestro Luis Miguel Villarreal y me da un gusto en esta ocasión compartir la clase con la maestra Miriam Villegas. ¿Cómo estás, maestra Miriam? Muy bien, maestro Luis Miguel. Bienvenidas, alumnas y bienvenidos, alumnos. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Nos vamos a sumergir en el océano del conocimiento matemático. Comenzamos. En esta semana trabajaremos el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. Empezaremos analizando al triángulo rectángulo, sus características y problemas. Después, veremos las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Y, finalmente, llegaremos al teorema de Pitágoras. En esta sesión, nos corresponde analizar los elementos y características de una de las figuras geométricas básicas, pero de múltiples aplicaciones y usos en muchas ramas del conocimiento. No solo en las matemáticas, se trata nada más y nada menos que del triángulo rectángulo. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán, aparte de su cuaderno de apuntes y libro de texto, cartulina, hojas de colores o reciclada, juego geométrico, marcador, lápiz, goma, tijeras, pegamento que emplearán para hacer algunas actividades después que hayan visto la clase. Si cuentan con una aplicación de geometría dinámica, les recomendamos que la usen para practicar la clase. Antes de comenzar, veremos un experimento geométrico muy atractivo. Es el rompecabezas de Dewdney, un acertijo abierto durante 100 años. Un brillante creador de rompecabezas, llamado Henry Dewdney, en el año 1907, lanzó un acertijo que sería un dolor de cabeza para muchos matemáticos en aquel tiempo, y que permaneció sin resolución en aquella época. 100 años después, en el año 2007, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, lo resolvió de una manera muy interesante. Veamos el acertijo. ¿Se puede recortar un triángulo equilátero para formar un rompecabezas de manera que, al reordenar sus piezas, se forme un cuadrado? Sobre el papel no se ve muy fácil, ni interesante, pero al construirlo podemos notar algo muy singular. Sucede que, al cortar el triángulo equilátero, en piezas, estas se pueden unir con bisagras, de tal manera que al desdoblarlas y volverlas a ordenarlas, se forma un cuadrado y viceversa. Las piezas se vuelven a desdoblar y se ordenan en sentido contrario hasta formar el triángulo. Veamos en el siguiente video dicha solución. Esta es la disección de Dewdney, en donde vamos a ver cómo un triángulo equilátero se puede convertir en un cuadrado haciendo 3 cortes nada más. Aquí tenemos el triángulo equilátero, en el cual ya están trazados esos 3 cortes. Este es 1, 2 y 3 cortes. Entonces vamos a colorear esas partes del triángulo equilátero de esta forma, lo que se le llama las guías. La guía es los vértices inferiores del triángulo equilátero, y vamos a poner la regla. La regla es a donde va a quedar orientado mi cuadrado en el cual se va a convertir dicho triángulo, y la línea del corte, que son los puntos donde se deben cortar. Recuerden que este triángulo rectángulo se puede tener con un corte en cartulina, en una hoja de papel bond, y así se puede transformar. Todo lo que vamos a hacer es mover el deslizador para ver cómo se convierte dicho triángulo equilátero en ese cuadrado. Entonces lo movemos y vamos a ver cómo se desprenden
las tres piezas de abajo y utilizando el procedimiento de la bisagra, el triángulo equilátero se va a formar automáticamente. Ahí está, ¿ya? En donde se formaron con las cuatro piezas del triángulo equilátero, claro, las tres que están abajo, junto con la pieza que queda de color amarillo arriba, y se forma dicho cuadrado. Y de esa forma es como se transforma el triángulo equilátero mediante la disección de Henry-Doodle para convertirse en un cuadrado. Ahí está. Ahí se regresa. Los puntos, o lo que se le llama bisagras, son los puntos rojos, ¿sí? Es decir, son puntos que al momento de trazarlos, son puntos que no se mueven, ¿sí? Y que forman parte primordial de la disección. ¿Ok? Muy bien. Se dice que Doodney se sentía tan bien con su diseño que se fabricó unos muebles que tenían esa forma. Y ahora muchos diseñadores de muebles e interiores lo usan para hacer creaciones propias. Incluso diseños de casas giratorias se han creado con esas formas. De ese tiempo, muchos matemáticos intentaron llevar dichas características a otras figuras geométricas planas, y en prismas, y en bases, y con polígonos más complicados. Y a través del tiempo, se fueron diseñando o creando figuras más sorprendentes con figuras geométricas impresionantes. ¿Podrán encontrar otra forma de resolver este acertijo? ¿Se animan? Inténtenlo. Si investigan en internet y otras fuentes, verán que así como esta demostración, hay muchísimas más, incluso más complicadas, disecciones de Doodney. ¿Y cómo se utilizan en la cotidianidad? Ahora, consideremos una de las figuras geométricas tal vez más simples, pero que tienen un gran significado y múltiples aplicaciones en nuestro entorno. Se trata del triángulo rectángulo. En sus cursos anteriores de matemáticas, estudiaron la clasificación de los triángulos con respecto a sus lados y también con respecto a sus ángulos. Recordemos cómo se clasifican los triángulos respecto a sus ángulos. Triángulos acutángulos. Son triángulos que tienen los tres ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados. El triángulo que vemos en azul, aquí, tiene sus tres ángulos agudos. Los ángulos alfa, beta y gamma son menores de 90 grados, o sea, son agudos. Se denomina triángulo obtusángulo al triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados, es decir, obtuso. Está representado en color verde, aquí. Ahora, en el tercer ejemplo, tenemos un triángulo en el que vemos un ángulo alfa igual a 90 grados, es decir, se trata de un ángulo recto. De ahí el nombre de este triángulo, es decir, triángulo rectángulo. En esa figura geométrica es la que estudiaremos. Ahora veremos una reseña histórica. En ella conoceremos cómo este triángulo rectángulo ha sido utilizado en diversas culturas. Maestra Miriam. Sí, claro, maestro Luis. Veamos. Hay registros en papiros desde mediados del siglo XVI, antes de nuestra era, sobre el uso de triángulos rectángulos. Los antiguos egipcios lo empleaban para fijar límites de las parcelas después de las inundaciones del río Nilo. Los egipcios observaron que uniendo con forma de triángulo una cuerda con 12 nudos separados a la misma longitud, se obtiene un ángulo recto y por lo tanto un triángulo rectángulo, obteniendo así el triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3, 4 y 5 nudos por lado. Los babilonios utilizaban el concepto del triángulo rectángulo más general, como lo muestra la tablilla YBC 7289, que data de aproximadamente de unos
2000 años antes de nuestra era, donde claramente se ve un triángulo rectángulo y la numeración propia. Los griegos tomaron elementos de los babilonios y egipcios, estructurando definiciones, axiomas y demostraciones hacia el siglo VI antes de nuestra era, con grandes aportaciones como el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras. En la cultura china antigua también se encuentra el uso de triángulos rectángulos en los textos del Shoubi Xuanjing, libro que data de 1000 años antes de nuestra era, con una colección de problemas que implican el uso del triángulo rectángulo. En la cultura maya es posible observar la composición de los rectángulos áureos o de proporción áurea, empleando triángulos rectángulos, como en la lápida del sarcófago del rey Pacal, encontrado en el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas. Muy bien, qué interesante conocer cómo el triángulo rectángulo fue empleado en diversas culturas y ver cuáles fueron los usos que tuvo, así como su influencia en la historia. Muy bien, alumnas y alumnos, vamos a continuar con el análisis de nuestro triángulo rectángulo. Los elementos del triángulo rectángulo son los lados A y B, que se denominan catetos, cuyo término proviene del griego katetos, que significa que caen perpendicular. El lado C, denominado hipotenusa, proviene del griego hipotenusa, formada por el prefijo hipo debajo de, del verbo teino, tuirar, y del ousa, participio femenino. Se puede traducir como firmemente sujeta o firmemente tensada. Los primeros geómetras griegos eran, como su nombre lo indica, medidores de la tierra, y para trazar se ayudaban de estacas y cuerdas. Entonces, para trazar un triángulo rectángulo, tensaban fuertemente una cuerda entre las estacas. Formaban los catetos, es decir, entre los vértices. Como lo vimos en la definición, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, formado por los catetos y dos ángulos agudos bajo la hipotenusa. Consulten alguna fuente, como su libro de texto, para reafirmar estos conceptos y así ustedes mismos puedan indagar el origen de esas palabras del triángulo que estamos analizando. Una recta notable de los triángulos es la altura. Las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Un triángulo tiene 3 alturas. El área del triángulo se calcula con la expresión área es igual a base por altura sobre 2, donde B es la base o lado horizontal. H es la medida de la altura que va del vértice al segmento opuesto. Y por definición es perpendicular a B. En el triángulo rectángulo, la altura depende de la posición, que tiene 3 posiciones, y para las 3, el área se calcula de la misma forma, como puedes verlo aquí. Los triángulos rectángulos pueden ser elementos que generan otras figuras geométricas o que representan algún estudio dentro de ellas. Veamos. Cuando trazamos una diagonal a un cuadrado, obtenemos 2 triángulos rectángulos isósceles, es decir, triángulos con 2 lados iguales. Si se fijan bien, verán que ese triángulo tiene una característica que ya vimos antes. ¡Exacto! Son triángulos rectángulos congruentes. Cuando trazamos una diagonal a un rectángulo, obtenemos 2 triángulos rectángulos escalenos, que también se dan cuenta, son triángulos rectángulos congruentes. Ahora veremos un breve video de cómo se puede obtener los triángulos rectángulos escaleno e isósceles, utilizando para ello las figuras básicas del rombo y una circunferencia. Veamos.
Muy bien. Vamos a obtener los triángulos rectángulos a partir de dos figuras geométricas básicas, en este caso el rombo y la circunferencia. Lo primero que voy a hacer es trazar mi rombo en esos 4 puntos que ya tengo indicados. I, J, K, L, I. Ahora voy a trazar sus diagonales. JL y K. Voy a colocar un punto en la intersección de las dos diagonales y con eso tengo 4 triángulos rectángulos escalenos congruentes. Voy a marcar uno de ellos. Y le vamos a dar un color diferente. Ahí tengo mi triángulo rectángulo escaleno, que es congruente con los otros 3 que están en ese rombo. Ahora vamos con la circunferencia. En la circunferencia voy a trazar dicha circunferencia de radio BC y su diámetro con un segmento que va desde A, pasando por B, hasta C. Voy a colocar un punto en F y voy a unir con segmentos AF y FC. Y si vemos aquí, estoy obteniendo un triángulo rectángulo isósceles. Esto porque las diagonales AF y FC son iguales y este ángulo F es un ángulo de 90 grados. Voy a marcar dicho triángulo rectángulo isósceles. De esta manera, ahí tengo mi triángulo rectángulo isósceles en una circunferencia. Ahora, si yo tomo este punto F y lo desplazo a lo largo de la circunferencia, puedo ver perfectamente cómo se me van definiendo triángulos rectángulos en cada punto de dicha circunferencia. Y son triángulos rectángulos escalenos, porque si ustedes ven, es un triángulo totalmente diferente al primero que tracé aquí. Voy a dejar ese triángulo aquí donde está este punto D y voy a trazar otra vez mi triángulo rectángulo isósceles. De esta forma: A, F, C, A. Ahí tengo mi triángulo rectángulo isósceles, que es el segundo triángulo en mi circunferencia que puedo obtener. Listo. Así como en estas figuras geométricas se obtuvieron triángulos rectángulos, también en los trapecios, romboides, polígonos regulares y muchas otras figuras geométricas planas se pueden obtener triángulos rectángulos. Durante la presentación hice algunas afirmaciones como que los triángulos rectángulos que forman el rombo son congruentes. ¿Puedes decir por qué es así? Argumenta. También se dijo que el triángulo que se forma en la circunferencia es rectángulo. ¿Podrías dar argumentos para justificar esta afirmación? Te reto a que lo hagas. Veamos ahora otras características del triángulo rectángulo. Un análisis que involucra al triángulo rectángulo es usando el teorema de Tales. Cuando un triángulo rectángulo
le trazamos una paralela a cualquier lado. Obtenemos otro triángulo rectángulo semejante o proporcional al original. Ese análisis ya se vio en clases anteriores, en este mismo curso, claro. Un análisis especial sobre la aplicación de un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras, que se verá con más detalle en las siguientes sesiones. Más adelante, en este mismo curso, se verá una rama de las matemáticas llamada trigonometría, donde se analizan las relaciones de los ángulos y los lados del triángulo rectángulo. Así también, un análisis muy parecido a los dos teoremas anteriores es el teorema de Euclides, que verán en las siguientes clases, donde se estudiarán el teorema de la altura y el teorema de los catetos. Ahora nuestra siguiente pregunta. En la vida cotidiana, ¿dónde se pueden ver, dónde se utiliza y para qué sirve un triángulo rectángulo? La utilización de estos triángulos en nuestra vida cotidiana es muy común y nos resuelven problemas y situaciones. Aquí les muestro algunas de ellas. Como pueden ver, los triángulos pueden encontrarse en rampas de carga, escaleras peatonales, juegos infantiles, techos de accesos, edificios corporativos, casas ecológicas, monumentos históricos o arqueológicos, como las pirámides, desde las grandes construcciones como puentes hasta casas rurales. Otra de las grandes aplicaciones en donde se emplean triángulos rectángulos es la ingeniería, la triangulación en la medición y división de terrenos y parcelas en el campo y la ciudad, así como en el diseño, trazo y construcción de puentes, caminos y carreteras en vías de comunicación. La medición de grandes distancias entre poblaciones, ciudades, que se obtienen utilizando aparatos muy sofisticados, que utilizan la señal de satélite. En un aeropuerto, la torre de control ubica una aeronave en vuelo antes de llegar o despegar de la pista de aterrizaje. Se utilizan también procesos digitales cuyas bases de cálculo tienen al triángulo rectángulo. En un puerto, a la orilla del mar, se puede tener el control de las embarcaciones que se hacen a la mar, ya sea sobre o bajo el nivel del mar, y se puedan ubicar cuando éstas se encuentran en alta mar. Como hemos visto, son tantas las aplicaciones prácticas y de solución a situaciones reales de la vida cotidiana, en donde el triángulo rectángulo se emplea. Como primera actividad, y para que ustedes mismos verifiquen estos trazos, les recomiendo trazar en una cartulina de colores un trapecio isósceles, trapecio escaleno, romboide y un polígono regular, ya sea un pentágono, un hexágono, etc. Y tracen las diagonales y segmentos correspondientes y verifiquen los triángulos rectángulos que se obtienen en ellos. Peguen sus trazos y recortes en sus cuadernos y reflexionen con ellos. Contesten las siguientes preguntas, anotando en su cuaderno las mismas. ¿Cuántos triángulos rectángulos obtuvieron por figura? ¿Cuántos triángulos rectángulos isósceles y escalenos hay en total? ¿Los triángulos rectángulos de cada figura son congruentes o semejantes? ¿Cuáles? ¡Excelente! No tenemos la menor duda que harán esa actividad y reafirmarán sus conocimientos. Muy bien, estimadas alumnas y alumnos. Ya casi terminamos. A continuación, vamos a una actividad que involucra al triángulo rectángulo y de donde se desprende nuestro reto final. Es importante que sigan bien las instrucciones para que ustedes mismos lleguen a las conclusiones. Nuestro ejercicio final se llama la paradoja del cuadrado perdido. Es importante que sigan bien las instrucciones. En una cartulina, tracen un rectángulo de 5 por 13 cuadritos. Pueden tomar cada cuadrito de 2 centímetros por lado, así como se muestra. Hecha esta cuadrícula, escriban en cada vértice del rectángulo las letras A, B, C, D, así como se muestra. Después escriban los puntos desde la E, G, H, I, J, K. Deben colocar bien los puntos
tomando como referencia los cuadritos del rectángulo. Verifiquen dónde se colocan las letras. Recorten el triángulo BEDC del rectángulo y no tiren el triángulo resultante. Obtenemos el área del triángulo inicial BDC, que es área igual 5 por 13, entre 2, igual a 32.5 cuadritos. Una vez puestos los puntos, recorten los dos triángulos rectángulos. El triángulo DEF de 2 por 5 cuadritos y el triángulo EBG de 3 por 8 cuadritos. El rectángulo EFCG de 3 por 5 cuadritos que se divide en dos piezas. Identifíquenlas bien. La pieza EFKJIH de 7 cuadritos de área y la pieza HIJKCG de 8 cuadritos de área. Intercambien los triángulos de lugar así como las piezas del rectángulo, de tal manera que ahora quede un rectángulo de 2 por 8 y los triángulos cambian su posición, tal y como se muestra. Vuelvan a reagrupar la figura con las piezas ahora en el lugar que corresponde, de tal manera que se vuelva a formar el mismo triángulo que teníamos al principio, sin sobreponer piezas ni forzar a que entren en otro espacio. Verán que ocurre algo muy raro. Sí, claro, falta un cuadrito exactamente. Esto quiere decir que ahora tenemos un triángulo cuya área es 5 por 13 entre 2 igual a 32.5. Menos un cuadrito nos da 31.5 cuadritos. Nos falta un cuadrito, ya que el área del triángulo inicial era de 32.5 cuadritos. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento se perdió ese cuadrito? ¿Dónde quedó ese cuadrito? Si regresamos al principio, ¿se acuerdan de dónde sacamos el triángulo rectángulo que recortamos? Aquí estará el cuadrito que falta. ¿Qué importancia tendrá el otro triángulo ABD en este misterioso caso? Vamos a retomar el rectángulo original ABCD. Recordemos el análisis que hicimos con el triángulo BCD, donde al separar las piezas 1, 2, 3 y 4 y volviendo a unirlas, nos queda un triángulo al que le falta un cuadrito. Si ahora tomamos el triángulo rectángulo ABD, que es el triángulo que sobró del recorte que hicimos al inicio, y quitamos el triángulo BCD que ya analizamos, giramos el triángulo rectángulo ABD 180 grados, quedando la hipotenusa sobre los catetos. Se trazan los rectángulos y triángulos rectángulos escribiéndole las letras V, W, X, Y, Z, así como se indican. Se obtienen también dos triángulos rectángulos y tres rectángulos. Una vez enumeradas las piezas de nuestro rompecabezas, con las letras que indicamos, se separan estas piezas para cambiarlas de posición, tal y como se muestra. Noten que los triángulos cambian de posición, así como en el ejercicio anterior. En el siguiente paso, se vuelven a unir las piezas formando otra vez el triángulo rectángulo, sin sobreponer las piezas, ni forzar a poner una pieza en un espacio que no corresponde. ¿Ocurre algo raro también en este arreglo? Sí, ahora sobra un cuadrito. La pregunta es, ¿por qué sobra si ahora también son las mismas piezas? ¿Por qué en el primer triángulo el cuadrito se pierde? Ahora, en este segundo triángulo, ¿por qué sobra un cuadrito si en ambos casos el área es la misma? ¿Qué relación hay entre el cuadrito que se pierde y el que sobra? ¿Cómo explicarían este acertijo? ¿En dónde se perdió el cuadrito?
Analicen bien el rectángulo original y deduzcan su respuesta. Fíjense muy bien cómo se dividió el rectángulo y se obtuvieron los triángulos analizados. Lleguen a sus propias conclusiones porque precisamente ese es nuestro reto final. Más adelante, en otra clase, aclararemos el resultado. Anota tus conclusiones en tu cuaderno. Si hiciste los recortes, pégalos. Reflexionen y encuentren la respuesta al misterioso cuadrito perdido. Muy bien, estimadas alumnas y estimados alumnos. Hoy en nuestro tema aprendimos uno de los triángulos más apasionantes que se pueden analizar desde muchos puntos de vista. En la siguiente sesión aprenderán más sobre el triángulo rectángulo. Les invitamos a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen para que así puedan enriquecer su conocimiento. ¡Listo! Por el momento terminamos.